Piensan que el mensaje debe llevarte a buen puerto. En un mundo incierto conecto engranajes sincero y recto. Trato de crear un perfecto círculo de radio experto y pienso. Mis pasos son el tiempo a través de él mismo. Experimentando, soñando, paso tras paso aprendo. Cruzo el abismo y no hay mismo. Era mi crisma que cisma y pone baches al camino. Dominado por el pensamiento, veo comprensión y entro. Es mi destino. Entendimiento en expansión. Pulsación que siento, que impulsa mi don. La hoguera que quema las penas, apenas las quema que va. Y arderán fallas, arderán, sí. Échale sentido al fuego que arde. Arderá siempre por algún motivo. Aprende a llevar el timón de tu navío hacia buen puerto, aun cuando poco, nada es cierto. Apuesta fuerte, pero con suerte, y deja de gastarte el sueldo del mes en el juego. El fuego aviva y hace arderlo todo, consumiendo tu alma, tu espíritu y hasta tu cuerpo. No les deis riendas a esos puercos que viven de aquellos destellos bellos de sus bolsillos repletos. Gracias a estos otros que pierden las formas y colman la horma de sus zapatos. La quimera, el caco más listo, provisto del papeleo necesario para llenar sus armarios de honorarios ajenos a sus propios esfuerzos. El maldito de esos que llevan su cruz más grande que la del Cristo bendito. Ni pierdas el tipo, ni te creas más listo. No eres Calisto ni Risto Mejides jugando sus restos. A ti te pesan los huevos de tanto trabajo para mandarlo todo al carajo en un mísero rato. No me seas tan tonto y comienza a utilizar para algo tu coco. Deja la coca y cierra la boca e inspira del aire más puro. A ver si es pureza real. Camina por la naturaleza y verás que la fuerza está en tu caudal. En esta vida todo es mental. Si buscas salida, deja de ser tu propio peor rival. Experimenta y ponte a cubierta hasta que la tormenta disipe y puedas volver a ser natural como cuando chaval. Y puedas volver a ser natural como cuando chaval. Piensan que el mensaje debe llevarte a buen puerto. En un mundo incierto conecto engranajes sincero y recto. Trato de crear un perfecto círculo de radio experto y pienso. Mis pasos son el tiempo a través de él mismo. Experimentando, soñando, paso tras paso aprendo. Cruzo el abismo y no hay mismo. Era mi crisma que cisma y pone baches al camino. Dominado por el pensamiento veo comprensión y entro. Es mi destino. Entendimiento en expansión, pulsación que siento y que impulsa mi don. Oh.